decidió establecer un proceso de paz con las FARC, con el M-19 y con un pequeño grupo guerrillero que se llamaba el Ejército Popular de Liberación, el EPL. Ese fue un proceso que tuvo muchas dificultades, fue un proceso en el cual, a pesar que se había creado un mecanismo de cese al fuego, no hubo concentración de las FARC y eso significó muchas dificultades en la verificación. Sí, no se sabía, muchas veces el ejército atacó a la guerrilla de las FARC atacaron al ejército y además había como otras 5 guerrillas por fuera del acuerdo y entonces no se sabía cuando se producía una emboscada o acción militar si eso era el resultado de una acción de las FARC violatoria del cese al fuego o si era acción de otros grupos armados. Ese proceso además tuvo tres detalles que creo que es importante decirles. El primero, el comisionado de paz del presidente Belisario Betancourt se llamaba Otto Morales Benítez. Otto Morales renunció en el año 84 argumentando que no había al interior del Estado unidad frente al proceso de paz. Y él dijo, yo renuncio porque hay enemigos agazapados de la paz. La segunda cosa que pasó ahí es que las FARC, junto con otros partidos políticos de izquierda, crearon un partido que se llamó la Unión Patriótica. Y en ese partido concluyeron integrantes de las FARC, que en ese momento eran de la guerrilla, dejaron las armas, se presentaron a la elección, fueron elegidos. Por ejemplo, varios de los negociadores que hay en la mesa hoy estuvieron en la mesa por las FARC, fueron parlamentarios. Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, fueron parte de la bancada de la Unión Patriótica. Sin embargo, la Unión Patriótica sufrió un proceso de exterminio violento, tanto de sus dirigentes, 2 de sus principales candidatos presidenciales fueron asesinados, Jaime Carlos Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo Osa en 1990. Toda la bancada parlamentaria fue asesinada, todos los senadores y todos los representantes de la Cámara, y más de 5.000 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados. La tercera cosa que pasó en ese proceso es que el M-19, que era parte, una guerrilla que hacía parte del proceso, decidió tomarse el Palacio de Justicia para juzgar al presidente Belisario porque había incumplido lo establecido en el acuerdo de paz. Ustedes habrán leído en los libros de historia o habrán visto información en la toma del Palacio de Justicia por una carnicería. Más de 120 personas murieron asesinadas, muchas de ellas quemadas, 11 personas fueron desaparecidas después de que salieron con vida del Palacio de Justicia y el proceso terminó en fracaso y vino un periodo de guerra grande. El segundo intento con las FARC se hizo entre el 91 y el 92, después de la Constitución de 1991. Hubo unos acercamientos, empezaron acá en el Arauca, se trasladaron a Caracas y en Caracas hubo un intento de golpe de Estado y se trasladaron a México, se fueron a Tlaxcala en México. Ese proceso no logró definir ni siquiera la agenda de negociación, ni siquiera pudieron definir la agenda de negociación. Se rompió la negociación, vino un periodo de guerra hasta 1998 en que el presidente Pastrana establece lo que se llamó los diálogos de Caguán, la desmilitarización de la zona de San Vicente del Caguán, 42.000 kilómetros, 5 municipios. Las FARC tenían una ventaja militar en ese momento, tenían poderío militar, habían golpeado muy duro la fuerza pública y las FARC no aceptaron, por ejemplo, que se discutiera el tema del cese al fuego. Solamente aceptaron dialogar en medio del conflicto armado en el único lugar en que había cese al fuego, que era en la zona de dispersión, en los 42.000 kilómetros que habían sido desalojados. En segundo lugar, la agenda que establecieron las FARC para la negociación era una agenda de 15 puntos, que incluía todos los temas. Incluía desde el tema de educación, salud, medio ambiente, modelo de desarrollo, fuerzas armadas, relaciones internacionales, ciencia y tecnología. Era una agenda constituyente, era una agenda para refundar el país. Sin embargo, a pesar de que estuvieron casi 4 años sentados en la mesa de San Vicente del Caguán, nunca pudieron abordar la agenda, porque se la pasaron discutiendo el establecimiento de la zona, las denuncias sobre las acciones militares de las FARC, las denuncias sobre el accionar paramilitar y lo que eso significaba para el proceso de paz. Y en el 2012 se rompe el proceso y viene otro periodo de guerra. Llegamos hasta las negociaciones que empiezan en noviembre del 2012, hace casi 4 años. Aprendizaje de ese camino. Yo creo que 2 cosas fundamentalmente. Primero, es que
En esos tres procesos anteriores, las partes estaban negociando, pero no estaban convencidas que la negociación fuera la herramienta principal de solución del conflicto armado. Es decir, por un lado negociaban, pero por el otro lado, tanto el gobierno y el Estado colombiano como las FARC le apostaban fundamentalmente a la guerra. Por eso la negociación no avanzó. El aprendizaje de esos procesos es: los procesos de paz terminan en acuerdos de paz cuando las partes toman la decisión de que la negociación es la principal vía a explorar. Y la vía militar pasa a un segundo plano. Se abandona un poco la aspiración de derrotar militarmente al adversario. Y la segunda conclusión grande de este proceso es, creo, la constatación que la negociación es de alguna manera el reconocimiento de que militarmente no se pudo vencer al adversario. ¿Sí? Mucha gente dice, ¿por qué negociaron con las FARC? ¿Por qué la reconocieron como contraparte? Por una cosa elemental. El Estado colombiano durante 10 años hizo la guerra más total que las FARC vivieron en toda su historia. Desde el 98 el presidente Pastrana comenzó a transformar la fuerza pública fundamentalmente para incrementar el poder aéreo de choque de la fuerza pública. Por eso compramos muchos aviones, muchos helicópteros, mucha capacidad militar y de inteligencia. Y en el periodo 2002-2010 se desató la más grande ofensiva militar contra las FARC que hayan vivido en todos sus 50 años de historia. Esa ofensiva militar los golpeó, significó la muerte por primera vez de integrantes de la cúpula de las FARC. Recuerden ustedes, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, a pesar de que fue un bombardeo ilegales en Ecuador, pero de todas maneras fue un ataque que en su momento asestó un todo el futuro a las FARC. Murió después el Mono Jojoy, murió después Alfonso Cano, murió Iván Ríos. O sea, varios de los integrantes de la cúpula de las FARC por primera vez murieron. Murió una buena parte de los comandantes de frente de las FARC, lo que llamaríamos la oficialidad intermedia de las FARC, jefes de frente, jefes de bloque. Las FARC perdieron probablemente el 50% de su organización, del ejército. Las FARC en el Caguán llegaron a tener 25.000 integrantes, ¿cierto? Ahora van a desmovilizar probablemente 16.000, pero en el peor momento de la guerra llegaron a tener 10.000, 8.000 hombres. Perdieron territorios, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en el oriente antioqueño. En el oriente antioqueño había 3 frentes de las FARC. Los 3 salieron del oriente antioqueño. Perdieron influencia política y social, con toda seguridad. Pero sobrevivieron. Pero no fueron derrotados totalmente. ¿Sí? Las FARC del año 2008 cambiaron la estrategia de guerra. Si la estrategia central de guerra del gobierno colombiano era los bombardeos, las FARC de ahí en adelante nunca más volvieron a concentrar grandes unidades de batalla, porque con un avión o con 2 helicópteros los destrozaban, ¿cierto? Entonces las FARC volvieron a la guerra de guerrillas. ¿Qué es la guerra de guerrillas? Dividir las unidades militares en pequeños núcleos de 2 y 3 integrantes que salen y hacen una acción militar y vuelven y se esconden. El poder aéreo no sirve para nada en ese caso. ¿Qué sirve ahí? El poder de tierra, la infantería, soldados en terreno. Y las FARC hicieron 2 estrategias de guerra que neutralizan el poder de tierra. 1, francotiradores, y 2, minas antipersona. Entonces, copar el territorio nacional por tierra, con una geografía como la colombiana, con una guerrilla experimentada, era una perspectiva de guerra por lo menos de 10 a 20 años más. ¿Sí? Piensen ustedes en 2 ejemplos. Ustedes ven las noticias todos los días en la parte internacional y dice: el ejército sirio bombardea Alepo. Alepo es una ciudad que tiene 300.000 habitantes. Es el centro de la rebelión contra el gobierno de Siria. ¿Sí? Lleva 4 años la guerra civil en Siria. Lleva 4 años el ejército sirio bombardeando y atacando a Alepo y no ha podido desalojar a la insurgencia que está en esa ciudad. Piensen ustedes en lo siguiente: Estados Unidos lleva por lo menos 4 o 5 años persiguiendo, desde 2001, persiguiendo a los talibanes, hoy al ejército islámico. Es un desierto.
Estados Unidos tiene toda la tecnología de drones, toda la tecnología militar, y ha sido incapaz de derrotarlos. ¿Sí? Los golpea, pero no los derrota. Las guerras no son tan fáciles de ganar como uno cree. Derrotar integral y totalmente a las FARC puede significar 20 años más de guerra y otros 8 millones de vidas. Entonces el gobierno nacional decide negociar en el 2012 con las FARC por esa realidad, porque es mejor una negociación con una guerrilla debilitada pero no derrotada que una guerra a 20 años que terminará afectando de nuevo a las personas y a la economía del país. ¿Por qué están negociando las FARC? Porque reconocieron también que perdieron. Mientras en el periodo 90-98 las FARC iban en crecimiento, las FARC llegó un momento en que llegaron a pensar en que podían establecer una especie de Colombia del Sur, una especie de territorio liberado donde ellos fueran el gobierno. Eso lo perdieron. Perdieron la influencia, como les dije, perdieron unidades militares, perdieron ejército, pero no fueron derrotados. Entonces las FARC saben que están muy lejos de la toma del poder por la vía armada, pero que políticamente tienen posibilidades de actuar en este país. Por eso negocian las FARC. Entonces la agenda de la negociación que se ha cerrado con este acuerdo de paz es una agenda que busca dejar medianamente satisfechas a las dos partes. Son 6 puntos. El primer punto es el punto agrario, el segundo punto es participación política, el tercero fue narcotráfico, el cuarto fue víctimas, el quinto fin del conflicto y el sexto mecanismo de implementación, verificación y representación. No están todos los temas del país, no está la educación, no están las EPS, no está la movilidad, no hay temas urbanos de manera significativa, porque es una agenda para terminar la guerra entre las FARC y el gobierno. No es una agenda para resolver todos los problemas, ni de violencia, ni de equidad, ni de derechos humanos que tiene Colombia. ¿Cierto? Ustedes miran la agenda de esos 6 puntos, uno diría, hay 2, el primero y el segundo, que son la justificación de las FARC de por qué están levantados en armas. El problema agrario y el problema de participación política en Colombia. El tercer tema es narcotráfico, que significa el reconocimiento de que el narcotráfico ha generado recursos para la guerra, no solo para las FARC, también para los paramilitares y para el gobierno colombiano. El cuarto punto, que es víctimas, es el reconocimiento de que hoy en día en el mundo no se puede hacer un proceso de negociación sin tener en consideración los derechos de las víctimas. Y el quinto y el sexto son, específicamente, cómo se van a movilizar las FARC y cómo vamos a implementar, a verificar y a refrendar el acuerdo. Miren ustedes en la agenda, el primer punto, de manera breve yo les digo, ¿qué busca resolver? Básicamente 3 problemas que tiene el campo colombiano. El primero, que hoy en día, de los 12 millones de campesinos y campesinas que tiene este país, la mayoría de ellos son campesinos pobres, que no tienen tierra. Y hay una cantidad también significativa, probablemente de unos 1.500.000 personas, que son colonos que han trabajado la tierra durante más de 20 o 30 años sin título de propiedad. ¿Cierto? Como cuando una persona se mete en una casa y se queda. Es un ocupante de facto, es un ocupante de hecho. Esos son los colonos en muchos lugares del país. El segundo problema, la pobreza en Colombia claramente tiene un rostro rural. Claramente la pobreza en el campo es más grave que en la ciudad. ¿Cierto? ¿Cuál es la evidencia de eso? Ustedes saben. Por ejemplo, el 50% de los habitantes del campo colombiano no tienen agua potable. Con lo que eso implica en materia de salud, de nutrición, de afectación por enfermedades diarreicas a los niños y las niñas, por enfermedades respiratorias, etc. Otro ejemplo de la pobreza en el campo. ¿Quién conoce un campesino jubilado? ¿Por qué los campesinos no se jubilan? Porque no tienen seguridad social. Solo el 2% de los campesinos colombianos tiene seguridad social, tiene EPS y tiene pensiones. ¿Sí? Y el tercer problema que busca resolver el acuerdo es que la economía campesina, que es la economía que está dedicada a la producción de la comida en pequeñas unidades familiares, no puede competir con la agroindustria y no puede competir con la importación de alimentos. Esos son los 3 problemas que establece el acuerdo de resolver. Entonces crea un conjunto de dispositivos: titulación de tierras,
adjudicación de tierras a los campesinos pobres. ¿De dónde salen esas tierras? Fundamentalmente de tres fuentes. La primera, de baldíos nacionales, que son territorios del Estado no explotados. La segunda, la restitución de las tierras de las cuales fueron desalojados los campesinos de manera violenta. Y la tercera, una redefinición de las zonas forestales, porque hoy en día ya no son forestales, muchas de ellas ya están en explotación, es entregárselas a los campesinos pobres. Y un gran proceso de titulación de tierras, para que todos esos colonos que han trabajado la tierra tengan título de propiedad sobre ella. Segundo, inversión social en el campo. Llevar agua potable, llevar energía eléctrica, llevar alcantarillado, vías, puestos de salud, instituciones educativas, mejoramiento de vivienda. Y el tercer punto es crear unas formas asociativas para fortalecer la economía campesina y hacerla más competitiva y más rentable. Entonces, primer punto, chuleado, que es el tema de desarrollo rural integral. Segundo punto, participación política. ¿Cuáles son los problemas que busca resolver el acuerdo establecido? Fundamentalmente tres. En Colombia, históricamente, hay graves problemas para el ejercicio de la oposición política. No es fácil en Colombia hacer oposición política, o por la estigmatización o por la violencia contra los opositores. Nosotros venimos de una historia larga de violencia contra la oposición política. Desde el asesinato a comienzos del siglo XX de Rafael Uribe Uribe, el asesinato de Gaitán, el asesinato de un conjunto de líderes políticos que intentaron cambiar el país por la vía electoral. No eran guerrilleros, eran personas que estaban en la oposición política. Segundo problema que busca resolver el acuerdo: darle voz a unos territorios determinados de este país que no tienen representación en el Congreso de la República, en el Senado y en la Cámara. El 60% del Senado, que es la circunscripción nacional, lo elige Bogotá. La mayoría de los representantes de la Cámara son representantes elegidos en las capitales de los departamentos. La bancada parlamentaria antioqueña en la Cámara de Representantes, que son 17, 12 son de Medellín. Entonces, el reconocimiento que nuestro ordenamiento territorial no le da voz ni le da participación a las regiones más abandonadas y que han sufrido un mayor impacto del conflicto armado. Y la tercera, una separación entre armas y política, que nunca más haya alianzas violentas para la toma del poder político, que las FARC dejen de hacer política con armas, pero también que se acabe la parapolítica y las otras expresiones de alianzas criminales entre grupos armados y partidos políticos. No sé si vieron las noticias anoche. Ayer hubo un atentado contra un líder de la oposición en Bello, contra León Freddy Muñoz. León Freddy fue candidato a la alcaldía de Bello en las últimas elecciones por el Partido Verde. Ha denunciado al alcalde de Bello por corrupción, incluyendo que parece que el alcalde de Bello falsificó el título de bachillerato porque no tiene bachillerato. Y ayer hicieron un atentado, le pegaron 12 tiros a la camioneta blindada en la que estaba, lo persiguieron por varias cuadras, finalmente se salvó. No era para robar el carro, ¿cierto? Es con el objetivo de intimidarlo por las denuncias sobre corrupción. Ese es el matrimonio entre violencia y política. Todos sabemos, y sabemos en Itagüí la relación de las bandas con la política, y en Medellín la relación de las bandas con la política, y en Bello, y en Urabá, y todo. Entonces acabar de una vez por todas. Entonces lo que el acuerdo establece son básicamente tres cosas. Un estatuto de oposición que garantice el ejercicio de la oposición política. No es para las FARC, es para la sociedad. En segundo lugar, crear 16 circunscripciones de paz, en las cuales las regiones que mayor impacto de la violencia han sufrido y que han tenido mayor abandono estatal, elijan durante 2 periodos representantes a la Cámara. No son de las FARC, son de movimientos sociales, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, organizaciones de derechos humanos, de víctimas, de mujeres, y aparece que las FARC pueden participar en esas 16 circunscripciones, pero no es que obligatoriamente esas curules sean para las FARC. Pueden ser con movimientos sociales, se las puede ganar las FARC, pero no son para las FARC. Y lo tercero, pues un conjunto de mecanismos para perseguir las alianzas entre grupos criminales y sectores políticos. Ese es el acuerdo en materia de participación política. Segundo punto que queda chequeado. En el tercero, que es el tema del narcotráfico, lo que aparece es cambio en el enfoque. Hasta ahora el enfoque ha estado centrado en perseguir a los campesinos cultivadores con fumigaciones y a los consumidores en las ciudades y a los adictos. Entonces el cambio de enfoque dice:
a los campesinos ofrezcamos políticas de sustitución de cultivos, que sembrando cultivos lícitos puedan vivir de manera digna. Un campesino cocalero no es un traqueto, ¿sí? Un campesino cocalero es un campesino que vive de la coca, pero que le genera unas ventajas que no tendría cultivando comida, empezando porque la coca se la compra en una finca y, a diferencia de la yuca, la papa o el plátano, que él tiene que sacarla a los centros de acopio y eso incrementa los costos de producción. Entonces, primero, política de sustitución de cultivo. Segundo, tratar a los adictos y a los consumidores como un problema de salud pública, no como un problema de política criminal. ¿Para qué metemos un consumidor a la cárcel? ¿Para qué metemos un adicto a la cárcel? ¿Quién se recupera en una cárcel de una adicción a la droga? Nadie. Pues todos lo sabemos, la cárcel es el cuarto San Alejo donde echamos los problemas para no resolverlos, ¿cierto? Entonces hay un cambio en el enfoque y esta es algo desde perspectiva de prevención, educación y atención como problema de salud pública. Y que la acción represiva del Estado se concentre donde está la mayor acumulación de capital, que son las mafias de narcotráfico, las que procesan la coca y las que la exportan y la distribuyen al por mayor en las ciudades. Ese es el punto del narcotráfico. Incluye el compromiso de las FARC de dejar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico. Las FARC dejan cualquier relación con el impuesto para la producción de coca y con eso ha alimentado las finanzas para la guerra. El cuarto punto, un punto muy duro de la discusión que se llamó víctimas, que busca garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y garantías de no repetición. Es uno de los puntos que más polémica genera. Mucha gente dice, ¿por qué no lo van a meter a la cárcel? ¿Cierto? El acuerdo establece un conjunto de medidas. En primer lugar, se crea una comisión de la verdad encargada de establecer qué pasó en este país. ¿Qué fue lo que pasó? Que generó 8 millones de víctimas. Nosotros somos 48 millones de personas y 8 son víctimas, casi el 10% de la población colombiana, casi el 20% de la población colombiana. Es una comisión de la verdad que esclarezca la responsabilidad de lo que pasó. En segundo lugar, crea una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Colombia tiene cerca de 100.000 víctimas de desaparición forzada. Eso incluye personas que no se sabe qué pasó con ellas, personas secuestradas que murieron o fueron asesinadas en cautiverio por las guerrillas. Eso incluye combatientes que murieron en combate y fueron enterrados como en los cementerios del país. Eso incluye jóvenes reclutados que no se supo qué pasó con ellos. Eso incluye desaparecidos, por ejemplo, por los paramilitares. Dos cifras para que ustedes se hagan una idea de la magnitud del problema. Todas las dictaduras del cono sur, la de Brasil, la de Uruguay, la de Paraguay, la de Argentina, la de Chile y la de Bolivia, juntas no desaparecieron 100.000 personas. Colombia sola tiene 100.000 víctimas de desaparición forzada. Otro dato, el bloque Fronteras, que era un bloque que actuaba en el norte de Santander y una parte de Arauca, de los paramilitares, en un momento dado, por un acuerdo con las autoridades, decidieron que los cadáveres no podían quedar porque generaban un impacto negativo sobre la imagen de las autoridades. Entonces el bloque Fronteras se ingenió a adecuar unas ladrilleras como hornos crematorios, 3 hornos crematorios. Ahí llevaron 600 cadáveres que calcinaron y las cenizas las utilizaron como abono para los cultivos de la zona. Son 600 familias que no van a poder recibir ni un hueso de sus familiares. ¿Sí? Pero será muy importante decirle a esas familias, efectivamente, a su hijo lo mataron, lo incineraron y no hay posibilidad de recuperarlo. La desaparición forzada es un delito que no cierra el proceso de duelo. Cuando usted le matan a un familiar, ver el cadáver y enterrarlo y saber dónde está, contribuye a la elaboración del duelo. Cuando usted no sabe qué pasó con su familiar, no cierra porque siempre tiene la esperanza de que se hayan equivocado, de que esté vivo, que haya sobrevivido, que se haya volado, que no sé qué. Entonces tenemos que contribuir a que esas 100.000 familias cierren sus procesos. ¿Para eso qué necesitamos? Identificar restos, primero encontrarlos, segundo identificarlos y tercero entregárselos a sus familiares. Tercer punto del acuerdo en materia de víctimas, fortalecimiento de los programas de reparación individual y de reparación colectiva. Eso incluye restitución de tierras, acompañamiento médico, psicológico y jurídico y
lo que llaman la indemnización económica, que eso es desarrollar lo que ya tenemos, que es la ley 1448 del 2011, que establece unos montos para pagarle a las personas como una parte del reconocimiento del daño. Por ejemplo, por una persona que haya sido asesinada en el conflicto armado, un familiar puede recibir hasta 22 millones de pesos. Eso no es pagarle al familiar, pero es contribuir al reconocimiento de que el Estado no lo protegió y que entonces es una parte del reconocimiento de la culpa. Lo otro que aparece en el acuerdo de víctimas, el punto cuarto, es una cosa que se llama garantía de no repetición. ¿Qué tenemos que hacer para que nunca más volvamos a vivir una guerra? Entonces, se crea una comisión que se encargará de identificar qué hubo en la institucionalidad y en la sociedad que permitió, que potenció que tuviéramos una guerra tan destructiva como la que hemos tenido hasta ahora. Y el quinto punto es el más polémico, que se llama la Jurisdicción Especial de Paz, que es crear una especie de estructura de justicia paralela especial para el conflicto armado. Sus características estará conformada por magistrados, son creo que 24 magistrados, de ellos un 25% pueden ser extranjeros, tienen las salas normales que hay en los sistemas de justicia, una sala de conocimiento y valoración, una sala de procesamiento y sentencia, una sala de apelaciones, tiene una fiscalía y tiene una defensoría pública. ¿Quiénes van al sistema de justicia? Pueden ir 3 tipos de personas. Todos los integrantes de las FARC tienen que ir a esa dependencia de justicia. Integrantes de la fuerza pública que hayan sido responsables de graves crímenes. Y terceros que hayan patrocinado, que hayan promovido, que se hayan beneficiado del conflicto armado. ¿Sí? La sala, frente a los guerrilleros de las FARC, decidirá quiénes son tropa raza. A eso se les amnistía o se les indulta, es decir, se les perdona y se van a la casa. La sala valora quiénes han sido tropa raza, ¿cierto? Y eso se licencian, se mandan para la casa. Lo normal en todos los procesos de paz en el mundo y en Colombia es que la inmensa mayoría se va, porque las salas especiales tienen la función de castigar los delitos más graves. ¿Cuáles se amnistiarán? Rebelión, sedición, asonada, porte de armas, concierto para delinquir, concierto para delinquir agravado. Todos esos se van para la casa. ¿Sí? ¿Quiénes quedan? Los responsables de los peores delitos. ¿Cuáles son los peores delitos? Desplazamiento forzado, masacres, asesinatos en personas protegidas, es decir, fuera de combate, ejecuciones extrajudiciales, lo que hemos llamado falsos positivos, violencia sexual, desaparición forzada, secuestro y reclutamiento de niños y de niñas. Eso se queda. Se les aplican 3 tipos de pena de acuerdo a la colaboración con la justicia. Los que colaboren con la verdad, que además de eso contribuyan a la reparación de las víctimas, hagan trabajo colectivo. Hay 3 tipos de trabajo identificados por el momento: erradicación de minas, erradicación de cultivos ilícitos y reparación de infraestructura social. Pidan perdón y colaboren eficazmente con la justicia. A esos se les asigna una pena de entre 5 y 8 años, pero con restricción de la libertad. No es cárcel, es una especie como de libertad vigilada. Quienes no colaboren de manera oportuna, lleguen dentro de 1 o 2 años y digan: no, vea, yo me quiero presentar porque se me había pasado contarles unos detalles, esos recibirán una pena de entre 5 a 8 años en la cárcel. Y quienes no colaboren y sean vencidos en juicio podrán recibir una pena hasta de entre 15 a 20 años, ¿sí?, en la cárcel. No es cierto que este sea un acuerdo de impunidad, no es cierto que no haya castigo, no es cierto que no haya cárcel, ¿sí? Pero obviamente, como ustedes supondrán, si usted le dice a la guerrilla de la FARC que no está derrotada, venga, negociemos y los metemos 20 años a la cárcel, pues no van a negociar. Es un asunto también de pragmática, ¿cierto? Y es que si usted le ofrece a un comandante de la guerrilla que venga a negociar para meterlo a la cárcel, pues no va a eso. Entonces se ponen un conjunto de condicionantes para facilitar la transformación. Ese es el punto de víctima chuleado. El quinto punto de fin del conflicto tiene 2 cosas centrales. La primera, ¿cómo hacer para verificar el cese al fuego? Pasado el plebiscito, si gana el sí, las FARC comenzarán su dale. Devolviendo al punto anterior. El de víctimas. Sí, pero en la parte
dicen que los van a judicializar y eso. Ellos no van a recibir pena por narcotráfico. Se evaluará en cada caso la participación en el narcotráfico. El narcotráfico como tal no es un delito político. Ahora, ¿qué dicen las FARC? Nosotros no somos narcotraficantes. Nosotros cobramos un impuesto a la producción de coca con el cual financiamos la actividad guerrillera. No hay ninguna prueba de participación de las FARC en exportación de cocaína. Ni una. La Fiscalía no tiene ni una prueba de eso. A Simón Trinidad lo extraditaron a Estados Unidos. ¿Por qué lo extraditaron? Por narcotráfico. ¿Por qué lo extraditaron? Por terrorismo. Porque 3 funcionarios de una compañía privada que pilotaban un avión de inteligencia con el cual se obtenía información para bombardear a las FARC fueron derribados y los tuvieron detenidos. Según el gobierno de Estados Unidos eran particulares porque eran una compañía contratista, pero eran contratistas que trabajaban haciendo inteligencia, ¿cierto? Por ese delito está Simón Trinidad en la cárcel en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la Fiscalía colombiana, incluyendo la que estuvo 8 años en manos del presidente Uribe, no ha podido demostrar la participación de las FARC en el envío de cocaína al exterior, ¿sí? Entonces, la gente dice, ese es el principal cartel de drogas del mundo. Es falso. Es una forma de legitimarlos como actor político, pero no es cierto. ¿Sí? Ahora, los que sean responsables del impuesto que han cobrado y todo, la sala penal evaluará la responsabilidad que tienen y si esos dineros efectivamente fueron destinados a la financiación de la guerra o a otras actividades, y con base en eso decidirá si les concede la pena alternativa o no. ¿Listo? Entonces les decía, fin del conflicto. Entonces, después del plebiscito, en el caso de que salga positivo, las FARC procederán a concentrarse en 28 zonas del país. Esas 28 zonas ya están definidas, se llaman zonas transitorias de normalización, son 28 veredas. En esas zonas no van a estar en toda la vereda, van a estar en un territorio que más o menos tiene unos 5 kilómetros de diámetro, ¿sí? En esas zonas están señaladas ya Naciones Unidas estuvo ahí. En esas zonas se concentrará la tropa de las FARC. Para garantizar la objetividad del proceso de concentración y que no haya violaciones al cese al fuego, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra. Esos 5 países autorizaron crear una misión de paz para Colombia, conformada por 500 integrantes de Naciones Unidas. No son soldados, no son cascos azules, son personal, ex policías y ex militares y personal civil. Esos 500 se repartirán en esas 23 zonas para hacer veeduría de que las FARC están cumpliendo el proceso y evitar al mismo tiempo que se presenten incidentes con la fuerza pública. Hay una reglamentación de las zonas. De las zonas los guerrilleros no pueden salir armados, no pueden salir uniformados y no pueden salir solos. Tienen que salir con el acompañamiento de la misión de verificación de Naciones Unidas. A las zonas no puede entrar población civil, no está permitido el ingreso de población civil, y en la zona no hay casas de campesinos, ni es un casco urbano, ni es una vereda con casas, no, son zonas, diríamos, encapsuladas para que las FARC estén ahí durante 6 meses. Busca hacer el tránsito de las FARC de guerrilla a partido político. La otra cosa que incluye ese proceso de concentración de las FARC es la dejación de armas. ¿Cómo se va a hacer la dejación de armas? Antes de ingresar a la zona, las FARC tienen que entregar todos los explosivos y las armas pesadas, las armas grandes, no fusiles, sino ametralladoras .50, los morteros, los rockets, los cilindros de gas, las minas, la dinamita, todo eso tiene que entregarlo previamente a Naciones Unidas para que lo destruyan. Al momento del ingreso a la zona, cada guerrillero se identifica con número de cédula y con las armas con las que entra. Entrará normalmente con un fusil y un arma corta, una pistola o un revólver. Se anotan los seriales de esas armas y se hace un inventario de cuántas armas hay en cada zona. En una zona habrá entre 1000 y 500 guerrilleros. Entonces se hará el inventario de todas las armas que entran a la zona. Se construyen en las zonas unos sitios para hacer la concentración de las armas. Son unos
container metálicos, ¿cierto? En esos containers tienen llave. Las llaves solamente las tienen el jefe de la misión, que hace la verificación de la zona, y el comandante guerrillero, que se encargará de la zona. No se puede abrir con una sola llave, se requieren las dos. El container tiene unas alarmas sonoras y unas alarmas de luces si se intenta abrir sin las llaves. 90 días después de que las guerrilleros de las FARC estén en la zona, hacen depósito del 30% de las armas que tienen en esas cajas. A los 120 días, hacen el depósito del 30% restante. Y a los 150 días, el 40% que quedaba. Para un total de 100% en cada zona. Naciones Unidas retira las armas de los containers en unos camiones, las funde y con ese material se van a hacer 3 monumentos. Uno en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, uno en La Habana, en homenaje a Cuba por haber albergado el proceso de paz durante 4 años, y uno en Colombia, en un sitio que está por definir, y termina el proceso de la FARC. Salen a los 6 meses de ahí, desarmados, convertidos en movimiento político y en desmovilizados, ¿cierto? Pasan a ser parte del proceso de movilización. ¿Qué establece el acuerdo frente a la desmovilización en materia económica y política? 2 cosas. Económicamente, cada guerrillero al momento de hacer la desmovilización va a recibir un auxilio por una sola vez de 2 millones de pesos. ¿Para qué es esa plata? Para que compre ropa, para que compre implementos de aseo, porque nunca han tenido. Eso siempre se los ha dado la guerrilla. Entonces, para que compre lo básico para la estabilización. Pueden presentar proyectos productivos individuales o colectivos. Se les asignará un pago por una sola vez de capital semilla de hasta 8 millones de pesos. Una sola vez. Y cada guerrillero recibirá un sueldo durante 24 meses del 90% del salario mínimo legal. Hoy son 620.000 pesos durante 24 meses, con 2 condiciones. Tienen que hacer parte del proceso de movilización que les organiza la Agencia Colombiana de Reintegración, y si consiguen otro empleo, pierden el pago. ¿Sí? Es solamente mientras estén desempleados. A los 24 meses se evalúa. 3 cosas. Nos dijeron todo el tiempo que les iban a pagar 1.800.000 pesos. Falso. ¿Sí? En segundo lugar, ¿cuánto reciben desmovilizados las autodefensas? 2 salarios mínimos. ¿Durante cuánto tiempo se les ha pagado a los desmovilizados de las autodefensas? Hay unos que llevan 12 años recibiendo ese pago. ¿Es más favorable para las FARC? No. Por el contrario, es menos favorable lo que van a recibir las FARC de lo que han recibido los 33.000 desmovilizados de los grupos paramilitares y los 18.000 desmovilizados individuales que hay de la guerrilla. Termina ahí el punto 5, que es fin del conflicto. Y el punto 6 es implementación, verificación y regeneración. Se crea una comisión para hacerle seguimiento a la implementación, se crean unos mecanismos para implementar los acuerdos, incluye el paso por el Congreso, la discusión, y el punto divertido de esto, en el que estamos, que es el plebiscito. ¿Era obligatorio sacar el proceso de paz a un plebiscito? No. Ya es como votaron en el acuerdo con los paramilitares. ¿Conocen el acuerdo? No. ¿Por qué no lo conocen? Que nunca hacemos nada. Que no se conoce. Aún no sabemos, ¿cierto? Esta es una decisión de las partes, tanto del gobierno como de las FARC, de consultarle a la población colombiana está o no de acuerdo con el acuerdo de paz. Tiene un régimen especial, que ha sido muy discutido, sé que es discutible, pero es lo que se decidió en el Congreso, y es que los mecanismos de participación ciudadana en Colombia requieren el 50% de la participación para que sean legales. Desafortunadamente nosotros tenemos un abstencionismo muy grande y casi que ningún intento de consulta que se ha hecho ha funcionado, porque nunca logramos que voten el 50% de la población en nada, ni en las elecciones presidenciales, ni en el referendo que hizo Uribe en el 2003, ni en las elecciones para alcalde. En ninguna votación la votación pasa del 50%. Entonces dijeron, si lo sacamos con esa reglamentación no va a haber, no va a ser legítimo. Entonces bajemos la votación al 13% del censo electoral, es decir, 4,5 millones de votos. No se permite voto en blanco, ¿cierto? Porque se dice, no, esto le están preguntando sí o no. No, como que no sé. No, esa no es una opción. Si no quieren, no voten, pero no existe la opción del voto en blanco.
¿Cómo gana el sí? Tiene que sacar mínimo 4,5 millones de votos. Y tiene que sacar más votos que el no. ¿Cierto? ¿Cómo gana el no? De la misma manera. Tiene que sacar 4,5 millones de votos y sacar más que el sí. Si entre el sí y el no suman 4,5 millones de votos, se considera que el plebiscito fue rechazado. ¿Está claro? ¿Dudas? Bien. ¿Qué pasa si gana el sí? Sigue el cronograma, sigue el proceso de movilización, sigue la concentración, la implementación del acuerdo, la verificación y la referendación. ¿Qué pasa si gana el no? La Corte Constitucional, en el fallo de constitucionalidad de la ley del plebiscito, dijo dos cosas. La primera, a los colombianos no les van a preguntar si están de acuerdo sí o no con la paz. Les van a preguntar si están de acuerdo sí o no con el acuerdo de paz que lograron el gobierno de las FARC. Pero lo segundo es que el plebiscito, el resultado del plebiscito es de obligatorio cumplimiento para el presidente de la República. ¿Eso qué significa? Que si el plebiscito gana el sí, el presidente cumple lo que el plebiscito ordenó. Si gana el no, tiene que cumplir lo que el plebiscito ordenó. Eso significa, no se implementa el acuerdo y se acaba el proceso de paz. No es cierto que se puede renegociar. Lo que el plebiscito, en el caso de que salga mayoritario el no o no obtenga la votación necesaria, es el fin del proceso y volvemos a antes del 2012. Es decir, volvemos a la confrontación armada. Los opositores del proceso de paz dicen, ustedes intimidan a la gente porque le dicen que vuelve la guerra, y eso no es cierto. Lo que no es cierto es que se puede renegociar. O sea, las FARC durante 4 años negociaron el acuerdo que nos van a poner a consideración. Si sale no, no crean que las FARC van a decir, ah no, bueno, entonces sí nos vamos para la cárcel y renunciamos a participar en política. No va a ser eso. No van a admitir lo que no admitieron durante 4 años. Este es el resultado de una negociación muy ardua, que se gastó mucho tiempo construir este acuerdo. Entonces, volvemos al escenario de antes del 2012, que es el escenario de la confrontación, con un horizonte incierto de cuándo reiniciarán nuevos diálogos. No será Santos el que siga los diálogos, porque Santos entenderá que la población rechazó su propuesta de paz. Tocará esperar al próximo presidente. Y nada garantiza que el próximo presidente quiera hacer la paz. ¿Quién nos garantiza eso? Esa es la realidad, volver a la confrontación. Esa es la decisión que tenemos que tomar el próximo domingo, ¿cierto? Hay muchas cosas del acuerdo que no nos gustan. Es que un acuerdo de paz jamás deja a todo el mundo satisfecho, ¿sí? O sea, como dice Humberto de la Calle, yo creo que tiene razón en eso. Este es el mejor acuerdo posible. No es el acuerdo perfecto, porque es un acuerdo entre seres humanos. Y en los acuerdos entre seres humanos nunca es posible un acuerdo perfecto. En caso dado, pues con el no, la presidencia puede imponer una decisión, la decisión que él quiera tomar o no. No, porque es de obligatorio cumplimiento para el presidente lo que la ciudadanía decida en el plebiscito. Si la ciudadanía dice no, tiene que cumplir. Santos no podría decir, ah no, no importa que ganó el no, yo voy a seguir con el proceso de paz, sería ilegal. Y termino, para darle la palabra a ustedes, hola, termino con dos ideas y ya tengo la palabra. Las 2 ideas que quiero transmitirles es, el acuerdo no es perfecto. La pregunta es, lo que no nos gusta del acuerdo, cualquiera que sea, que no queremos ver a la guerrilla en el Congreso, que no queremos que no paguen ni un día de cárcel los máximos responsables que colaboren con la justicia y todo. Lo que no nos gusta del acuerdo, que no nos gusta que les paguen a ellos y no a nosotros. Lo que no nos gusta del acuerdo, ¿cuántos muertos estamos dispuestos a pagar? Y la segunda, hay una evidencia. La decisión principal sobre el plebiscito y sobre las consecuencias de esto la tomaremos en las ciudades. Este país tiene 36 millones de personas que viven en las ciudades, 12 millones en el campo. Es decir, la decisión la tomaremos los habitantes de las ciudades. Y es evidente que en las ciudades la inminencia de la guerra no es la principal preocupación. La guerra no va a empezar en Medellín, ni en Cali, ni en Bogotá. La guerra va a empezar en el Cauca, en el Chocó, en Urabá, en Ituango, donde estuvo y donde ha estado. ¿Sí?
Entonces también es una pregunta ética y es cómo nos ponemos en los zapatos del otro, cómo somos solidarios con esos otros que van a sufrir el impacto directo de la confrontación. Y una pregunta de fondo es cómo actúo éticamente en una decisión sabiendo que las consecuencias de esa decisión fundamentalmente no me van a afectar a mí, sino que van a afectar a otros, y yo voy a decidir sobre la vida, sobre la libertad y sobre el bienestar de otros. ¿Sí? Dale. ¿Por qué la gente de mayor estrato está a favor del no? Perdóname, un poquito más fuerte. ¿Por qué las personas de mayor estrato están a favor del no? Diciendo que es por olvido, que es por abandono, diciendo que es por orgullo. Pero ¿sabes qué? Pues yo vi la encuesta del viernes de sectas y conceptos, que es la que llaman polimétrica, y el resultado es distinto del que tú dices. El perfil del votante no tiene tres características: uno, antioqueño o del viejo campo, o del viejo campo. Dos, mujeres, jóvenes, de sectores populares. El perfil del votante del sí, predominantemente costeño, hombre, adulto, de estratos altos. Ese es el perfil de polimétrico, ¿cierto? Y es, lo voy a decir con sinceridad, pero con respeto también, ¿dónde obtiene una mayor votación el centro democrático? En los sectores populares, ¿cierto? Ese es, digamos, un asunto sociológicamente muy interesante, pero pues muy dramático para el día a día, y es mucha de la gente de los estratos más bajos de la población es la que mayoritariamente apoya propuestas autoritarias. Pregunta, yo terminé ahí la presentación, Carlos. ¿Era obligatorio? No, ni constitucionalmente ni legalmente. Entonces, si era obligatorio, ¿por qué hicieron? Es una medida popular. Buscando legitimidad política. Porque te pongo un caso. Te voy a poner un contexto internacional y te pongo el caso. Internacionalmente, Cameron, el primer ministro de Inglaterra, sacó a votación de la población si querían estar en la Unión Europea, sí o no. Un poco ahí como diciendo, esto es una especie de referéndum para que todo el mundo diga que está de acuerdo conmigo, y lo perdió. Y la Inglaterra salió de la Unión Europea. Hay muchos plebiscitos. Pinochet hizo un plebiscito en el 90 preguntándole a los chilenos: ¿ustedes quieren que yo siga o no? Un poco diciendo, van a decir que sí, ¿cómo van a decir que no? Y perdió. O sea, es un arma muy riesgosa. Ahora, si gana mayoritariamente el sí, es un mensaje de mucho respaldo al proceso de paz. ¿Qué creo que va a pasar? Desafortunadamente para mi gusto, creo que la votación va a estar muy cercana entre el sí y el no. Y eso va a significar que nos vamos a quedar los 2 años. Es más, va a significar que adelantamos la campaña presidencial 2 años. Y vamos a estar a partir del 3 de octubre discutiendo de nuevo el proceso de paz. Es decir, el plebiscito no va a servir para ganar legitimidad, sino que va a tomarle una foto a la polarización que hay en la sociedad. Fíjate que había una persona que iba a perdón, el compañero primero que levantó la mano, luego atrás. Dale. Ese estamos contestando. Circunscripción. ¿Cuántas personas se habla de movilización de las FARC? Probablemente 16.000. 16.000. Bueno, según el DANE, en el 2016 un censo donde en Colombia hay aproximadamente 4 y pico millones de afrocolombianos. ¿Con cuántas circunscripciones especiales cuentan los afrocolombianos? La verdad es que estás comparando cosas que son distintas. Sí, pero... Porque es que las circunscripciones no son para el Estado. No, y usted lo aclaró. Son territoriales, exacto. Y usted lo aclaró mucho, sino que pues es un temita que yo lo tengo ahí, por eso lo puse como argumento y no como una pregunta. Es como un argumento mío. Por ejemplo, pasando pues a lo de la participación política. Pero ¿sabes cuál es tu Jason? Sí, Jason Chávez. Yo creo que para ilustración del resto del grupo, no terminaste de exponer, no te interrumpí, disculpa, es cuántas cámaras tiene en este momento la población afro. Tiene 2, ¿cierto? 2 cupos. Y son 4 millones de gente. O sea, tienes razón en que no es equitativo darle a unos territorios, a 16 territorios, 16 representaciones a la Cámara, mientras 4,5 millones de afros solo tienen 2. Exacto, y no solo hablando de eso, sino de las 10 especies
las 10 específicas. Ay, perdón, se me olvidó contarles eso. Disculpa, sí, ahorita lo digo. Ok. Bueno, ya pasando pues a la participación política, una opinión muy personal. Yo siento que una persona que ha vivido toda su vida, porque la mayoría de los integrantes de las FARC tienen ser los rasgos o los de altos mandos que siempre han vivido utilizando las armas como política. Yo siento que 2 años, se dice que van a haber 2 años en los cuales el gobierno los va a acompañar psicológicamente, los va a inducir a la sociedad, pero yo como persona principalmente siento que no, 2 años no son suficientes para que una persona, como le digo, se haga consciente de que debe dejar las armas y utilizar. Bueno, para nadie es un secreto que el principal afectado fue la población, independientemente de quién fue el actor que causó esa afectación, ¿cierto? Entonces siento que 2 años no son suficientes para que una persona que duró toda su vida haciendo política, no política, utilizando las armas como recurso para que las personas escucharan sus ideales, vengan a hacer política en este momento para beneficiar a esa población que afectó la mayoría de sus años. Son pues argumentos. Permíteme, yo amplío lo que empezaste diciendo, que no se me pasó a decirles, de participación política de las FARC. Y enseguida digo una cosa sobre la última parte de lo que dijiste. El acuerdo establece medidas para que las FARC se conviertan en partido político. Fundamentalmente son financiación, igual que el resto de partidos políticos de Colombia, unos topes de financiación, 5% del fondo para la financiación de partidos políticos y 10% para la consolidación de diferentes formas de organización. Les va a dar 6 voceros en Cámara y Senado. Si después del domingo dan el sí, las FARC nombrarán 3 representantes a la Cámara y 3 representantes al Senado. Tendrán voz, pero no tendrán voto, ¿cierto? Y solo podrán participar en las discusiones de los proyectos de ley que desarrollan el acuerdo de paz. En el 2018 las FARC se presentan a elecciones como cualquier partido, independiente de la votación. Si sacan menos de la necesaria, se les mantienen 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara. Si sacan menos, de todas maneras las mantienen. Si sacan más, obviamente tienen las que sacan, a voto limpio, ¿cierto? Esas son plenas, son con voz y con voto durante 2 periodos, 2018, 2022, 2022, 2026. ¿Cuántos senadores hay en Colombia? 102. Se crean 5 nuevos cargos, 5 nuevos curules para que el Senado quede de 107. ¿Cuántos representantes a la Cámara hay en Colombia? 166. Más las 16 de las circunscripciones especiales, 182, más 5 de las FARC, 187. ¿Sí? Entonces, a veces nos dicen, le entregaron el Congreso a las FARC. Van a tener 5 y 102 de otros partidos. Le entregaron la Cámara a las FARC. Van a tener 5 y 182 de otros partidos. ¿Sí? O sea, son una minoría, una pequeña minoría como fuerza política. Con respecto a lo que dices, dos cosas, 3. 1. La reincidencia criminal de integrantes de grupos armados está cercana al 65% en el mundo. ¿Qué es eso? 65 de cada 100 movilizados vuelven a la violencia en el mundo. En el proceso de los paramilitares el 50% reincidió. 2. El tiempo que estima la Agencia Colombiana de Reintegración de acompañar a un desmovilizado es entre 6 y 10 años para culminar ese proceso progresivo. ¿Qué es lo que el acuerdo dice? Hay un primer plazo de 2 años y a los 2 años se evaluará cómo va el proceso y cómo van los desmovilizados y se decidirá si se prorroga o no se prorroga. Hay un punto con lo que Jason dice que es un argumento que es muy polémico, pues, que no es fácil decir, porque a ellos sí, a nosotros no. Ese es muy duro, ¿cierto? Yo lo entiendo, porque mucha gente ha dicho, en Colombia premiamos a los violentos, premiamos a los paramilitares, premiamos a los guerrilleros. Es claro, el asunto es, se tiene un grupo armado que necesita desmovilizar, tiene que ofrecer algún mecanismo de incentivo. No puede ser un incentivo tan fuerte que lleve a los no violentos a volverse violentos para lograrlo, pero no es fácil, tienes toda la razón. Ahora, ese argumento se replica también frente a otras situaciones. Les pongo un caso. Hay poblaciones históricamente pobres en Colombia que dicen,
porque atienden a las víctimas de manera preferencial y no a nosotros. ¿Sí? O incluso San Carlos, Antioquia. ¿Hay alguien de San Carlos? ¿Conoce San Carlos? San Carlos es un municipio que sufrió un impacto muy profundo de la guerra. Mucha gente se desplazó, el 70% de la población se desplazó, pero el 30% se quedó. Se llaman resistentes, ellos mismos dicen, nosotros fuimos los resistentes. Comenzó un proceso de retorno y ustedes vieron la indignación de los resistentes porque dicen, ¿y por qué premian a los que retornan y a nosotros que nos quedamos no nos dan nada? ¿Sí? Entonces, esta es una cosa tremenda, ¿cierto? Porque ahí hay como que decir, lo que uno diría es, este país tendría, si nos organizáramos bien, con qué atender a los pobres, a las víctimas, a los jóvenes no violentos, tendríamos los recursos, el problema es la voluntad política, ¿cierto? Que los recursos no se ponen donde deben estar. Eso. Otro argumento que se me ha pasado sobre el agro, pues yo siento que, pues para mí, mi posición, el agro es fundamental pues para la economía y el crecimiento económico del país, pero yo siento que no era ahora el momento en el cual nos teníamos que sentar y pensar acerca de qué se va a hacer con el agro. Sin embargo, yo alabo mucho, por decirlo así, ese punto, porque me parece estupendo y siento que es la intervención que merece pues el campo colombiano en ya pasando a lo del narcotráfico, hubo algo que a mí no me ha quedado claro y que eso es una de las cosas que me tiene muy indeciso para votar, y es lo de la devolución del dinero. Ojo, usted nos aclaró muy bien que pues no se les ha probado, que no hay pruebas, pero para nadie es un secreto que ese impuesto que cobraban las FARC les ha ayudado de muchas maneras a crecer. Entonces siento que ellos deberían de alguna u otra forma, no sé, no todo, porque también ellos necesitan pues como nuevo partido político para desarrollar sus ideologías y todo eso, dinero, pero al menos una parte de ese dinero debería entregarse para que la población afectada, en este caso los 8 millones de víctimas, o incluso ellos mismos en la reparación, en ese acompañamiento que se les hace. Eso es como un argumento. No, pero una cosa sobre eso, mira, ese es uno de los puntos que ha sido también muy fuerte en la discusión. Las FARC han dicho, bueno, las FARC han cambiado varias veces su postura al respecto. Primero llegaron diciendo que ellos eran víctimas hace 4 años. Dijeron que nosotros somos víctimas porque a nosotros fueron a los que nos atacaron, nosotros estamos por allá en las selvas y a nosotros fueron a los que nos bombardearon y no sé qué. Esa posición que la representa mucho un personaje que tienen ellos que es como, voy a decir una cosa mal dicha. Hay personas ahí pues que no ayudan mucho a dar este debate porque son muy soberbios. Santrich, por ejemplo, ayudó muy poquito. Cuando le preguntaban por las víctimas y las iban a reparar, dijo quizás. Ahora, eso fue hace 4 años, que han ido cambiando su postura. Por ejemplo, pidieron perdón en Bojayá. Por ejemplo, pidieron perdón a la familia de los diputados del Valle del Cauca. Por ejemplo, van a pedir perdón en la Chiquita, en el apartado de una masacre que hicieron. Pero eso. Pablo Catatumbo dio una entrevista el domingo al Tiempo donde dice, nosotros vamos a contribuir, no estamos tapados de plata porque la plata no la gastamos en la guerra, pero vamos a contribuir, y además de eso, hay predios donde las FARC desarrollaron proyectos productivos, aprovechando que estaban solos con la violencia, vamos a devolver esos predios, no sé qué. Ahí hay algunas posturas, pero es que hay otros que ayudan muy poquito, pero la verdad. Pero tiene razón que ese es un punto duro de la discusión también. No, la última pregunta para darle la palabra a otros compañeros que alzaron la mano. O si quieres, paras ahí, la abrimos antes y después volvemos. Luego de que se firme esto, al igual que el gobierno está obligado a cumplir todo, las FARC también está obligado a cumplir todo. Sí. ¿Y qué garantías nos dan ellos a nosotros de que se van a cumplir? La primera es, bueno, ahí tenemos 2 o 3 cosas que son significativas. La primera es, hay una pregunta que vos no haces, pero que yo la podría complementar, y es, ¿qué nos garantiza que las FARC está unida para la desmovilización? ¿Cierto? Ahí hay 2 signos. El primero, hasta hoy, solo conocemos de una disidencia de 200 integrantes del Frente Primero de las FARC. El resto, digamos, están unidos. La segunda es, las FARC decretaron un cese unilateral al fuego en el año 2014. Y luego lo prolongaron, y llegaron hasta ahora que estamos pues en cese final. Ninguna unidad de las FARC, ni ningún frente, ni ningún bloque desobedeció la orden. Los incidentes que se presentaron
fueron incidentes propios de la confrontación, incluyendo combates. Pues es imposible que si una unidad militar recibe un ataque del ejército no reaccione, ¿cierto? La tercera, acaban de hacer la 10ª conferencia guerrillera en público, con presencia de 500 periodistas de todo el mundo, la semana pasada, no sé si vieron las imágenes, ¿cierto? O sea, dos cosas de eso. La primera, la deliberación fue pública, y la segunda, miren ustedes, los integrantes de las FARC estaban de civil y sin armas. Es un signo muy importante, a diferencia de Caguán. En Caguán era un ejército, yo no sé si han visto las noticias, las fotos, los reportajes de esa época, era un ejército. Específicamente tenemos dos mecanismos. El primero, Naciones Unidas, a través de la misión de verificación, acompañará durante 6 meses la concentración y la dejación de armas. ¿Sí? Naciones Unidas es un organismo neutral, ¿cierto? Pues no está al servicio del castrochavismo. Entonces podemos confiar en que Naciones Unidas haga una labor neutral frente a eso y nos garantice que se concentraron y que entregaron las armas. Después de eso, el gobierno colombiano le ha solicitado al Consejo de Seguridad que designe una misión política de verificación y supervisión para que acompañe el proceso durante 5 años más. ¿Cierto? Entonces, digamos, hay unas salvaguardas de presencia internacional para eso. Pero te devuelvo una parte de la pregunta. Es legítimo preguntarse quién nos garantiza que el Estado va a cumplir. ¿Sí? Con un ejemplo. Piensen ustedes qué pasa si en el 2018 gana la presidencia un candidato enemigo del proceso de paz. ¿Sí? ¿Qué pasa? Imagínense ustedes lo que como sociedad diríamos si la conferencia de las FARC dijera: esta comandancia firma el acuerdo de paz, pero tenemos elecciones dentro de 2 años y no sabemos si gana un comandante que esté en contra del acuerdo de paz. Estaríamos horrorizados, diríamos que cuál es la seriedad de las FARC. Pero igual puede pasar al otro lado. Utilicemos una figura que ustedes no lo deben querer mucho, que son Ordóñez. Piensen ustedes qué pasa si el procurador gana las elecciones presidenciales en el 2018. ¿Ustedes creen que va a cumplir el acuerdo de paz? Es que le da la palabra a la profesora. Qué pena, no, son 2 palabras, Sí. solamente 2 palabras. Hay un punto muy sensible y es que, claro, las FARC tienen que pagar. Y los otros actores, los industriales, los empresarios, los miembros del ejército, los agentes del Estado, el informe va hasta allá, dice que el 57 por 58% de los crímenes los cometieron el ejército aliado con los paramilitares. ¿Qué hacer con esa gente? Ya dijeron, no, es que nosotros somos inocentes, pero nosotros nos obligaron. Entonces, listo. El fiscal dice: tranquilos, como ya los obligaron, ustedes no tienen que responder nada. ¿Qué va a pasar? Miren, ese es uno de los puntos que fue menos conocido del acuerdo y que a veces no se difunde mucho. Los integrantes de la fuerza pública que sean responsables de graves crímenes pueden recibir un